espero que lo hayan empezado a hacer desde antes ustedes. O sea, que la semana pasada les han hecho caso a la Ani, que también les debe haber dicho que lo lean antes. Bien, empezamos entonces con esta unidad. Y todas las unidades empiezan con un dato histórico, porque en realidad no podemos hablar de algo sin saber de dónde salió. Este primer power cortito, porque vamos a presentar varios con algunos bloques temáticos, vamos a hablar un poquito de la historia y de estas teorías importantes como son la teoría celular y la teoría endosimbiótica, que la Facu se les pregunta un montón, ¿sí? Pues son teorías que en realidad me hablan justamente del origen de las células, que vieron la teoría quimiosintética con la Dani la semana pasada, la teoría celular, que es la que hoy rige para explicar cualquier célula, y la endosimbiótica, que explica el origen de los eucariotas. Bien, si ustedes se fijan, toda esta primera parte del curso que les habla de toda esta introducción, les nombra a alguien muy importante, porque es el primero que acuña esta palabra célula, que es la unidad que estamos viendo acá, que es Robert Hooke, ¿sí? Me gusta esta imagen porque sale con una cara muy chistosa, entonces por eso se la puse ahí en la primera línea. Estamos hablando del siglo XVII, y Robert Hooke lo que hace es, con un microscopio que crea él mismo, ¿qué hago para crear un microscopio? Y evidentemente puse unas lentes que sirvieran como lupa, porque no era un microscopio sofisticado como el que conocíamos nosotros hoy, pero Robert Hooke lo que hace es poner un pedacito de corcho y ver que hay unos pequeños cuadraditos que son como celditas o compartimientos individuales, al cual él le llama célula. O sea que Hooke fue el primero que dijo, este cuadradito que veo separado y que se repite en este pedacito de corcho, lo llamo célula, y fue el primero que lo visualizó en un microscopio. Pero obviamente, con el correr del tiempo y el avance de la microscopía, fíjense, ya todos los demás estamos nombrando el siglo XIX, Schleiden dentro de la botánica, Schwann dentro de la zoología, que sería el estudio de las plantas y de los animales, terminan todos dándose cuenta que estas celditas que había visto Hooke en realidad existían en todos los seres vivos. O sea, que a medida que avanza un microscopio, yo meto cualquier tipo de tejido de cualquier ser vivo y veo estas celditas que se repiten, o sea, estas células, hasta llegar a 1858, cuando Virchow dice todas las células, ¿sí? Todos los organismos están formados por células y todas esas células vienen de otra preexistente. Quiere decir que no había otro dato distinto a decir, esta célula sale de acá porque otra célula le dio origen, ¿sí? Eso lo podíamos comprobar científicamente. Ahora, de acuerdo a lo que vieron con Dani la semana pasada, ¿la primera célula de dónde salió entonces? Porque no salió de otra célula, claramente, porque no había. ¿De dónde salió? ¿Cuál es la teoría que avala la ciencia? Porque existen distintas teorías. O sea, la teoría de origen de la vida. ¿Dónde se originó la vida? ¿Vino Dios con una varita mágica y lo creó? De una explosión del Big Bang. Bueno, el Big Bang es la teoría del origen del universo, ¿sí? O sea que desde esa gran explosión se hubiesen formado los planetas, se hubiese comenzado todo. Seba dice Cri, silencio absoluto. O sea, tiene que quedar un dato importante de la unidad 1 y que es fundamental. La teoría del Big Bang es la teoría del origen del universo, pero si yo tengo que explicar hoy la teoría del origen de la vida, la teoría del origen de la vida se llama quimiosintética. Teoría de los coacervados, del caldo primitivo, del cultivo primitivo, bueno, todos los sinónimos, que es este estudio que estaba de Oparin y Miller, que me muestran cómo hubiese surgido la primera célula, porque había muchos que decían de generación espontánea, otros que habían venido, no sé, una bomba explosiva de otro planeta y se habían implantado, que es la teoría de la Del partícula. experimento ese de Miller que hizo que ponía gases, después el océano, que hervía, Ajá. después ponía también agua fría y una bomba de vacío, y bueno, y se creaba un caldito que contenía un tipo de células, puede ser. Totalmente, Celi, porque en realidad lo que hace Oparin, ¿vieron como Pinky Cerebro? ¿Conocen a Pinky Cerebro? Bueno, Oparin fue como tipo cerebro y ideó un plan en el cual en esa tierra primitiva hubiera dicho, en este caldo primitivo se hubieran podido aparecer las primeras células, pero en realidad Miller fue como Pinky, el que ejecuta el plan, y dice, bueno, está bien, vamos, esta es la idea del plan, ahora yo lo tengo que poner en práctica.
Y en realidad Miller lo que hizo es tratar de simular en el laboratorio lo que hubiese existido en ese planeta primitivo. Entonces, gracias a esas condiciones, por eso le dicen caldo primitivo también, empiezan a surgir los primeros compuestos que tienen componentes, digamos, orgánicos, y se supone que desde ahí hubiese aparecido la primera célula. Entonces, al fin y al cabo, la primera célula sí apareció por generación espontánea, pero fue solo la primera. Y de ahí en adelante sabemos hoy que todas las células vienen de otra preexistente, y por eso avalamos lo que hoy conocemos como teoría celular. La teoría quimiosintética de los coacervados, caldo primitivo, bueno, toda esa dopamina y Miller es la de la primera célula. Pero hoy en día, si yo tengo que decir de dónde viene una célula hoy en la actualidad, lo fundamentamos de acuerdo a la teoría celular. Y la teoría celular me dice que todo ser vivo está formado por células. Eso quiere decir que lo que no está formado por células no lo considero ser vivo. ¿Los virus entonces serían seres vivos? No, No. El virus está dentro de los niveles de organización que vieron de la materia de la clase pasada, un complejo de macromoléculas, pero no llega a tener vida, porque no se puede reproducir solito, porque no tiene metabolismo propio, porque no tiene un montón de las características que vieron también la semana pasada que eran propias de los seres vivos. Entonces, no está formada por célula, no cumple las funciones de una célula, no es un ser vivo. Todos los seres vivos están formados por células. Ojo, esto es hasta hoy. Sepan que la ciencia, chicos, cambia todos los días, y yo no les puedo asegurar que dentro de 10 años digan, ah, no, existen otras formas de vida alienígena que no tienen células, ¿sí? Sepan que la ciencia es algo que va cambiando. Es más, sepan también, que esto la Dani se los debe haber dicho, están estudiando de un libro del año 2008. ¿Saben lo que avanza la ciencia en más de una década? Un montón, o sea que hay conceptos que ustedes van a estudiar que están mal, y lo van a googlear y van a ver un video y van a decir, che, pero esto se descubrió que es distinto. Y bueno, pero lo tengo que aprender como me lo pide la facultad, porque la facultad les va a tomar de acuerdo esa bibliografía, ¿sí? Pero la ciencia es algo que cambia todo el tiempo. Sin embargo, la teoría celular es una premisa que se viene manteniendo hace un montón de años, desde el siglo XIX, entonces hasta hoy no conocemos otra forma de vida que no sea formado por células. Además de ello, la teoría celular me dice también que las reacciones químicas de un ser vivo ocurren en las células. ¿Cómo le llamaban al conjunto de reacciones químicas de los seres vivos? El metabolismo. Bien, metabolismo. El metabolismo justamente era el conjunto de todas esas reacciones químicas y que ocurren en todos los seres vivos. Bien, lo que se descubre, y por eso le llaman teoría celular, es que esas reacciones químicas que ocurren en los seres vivos también ocurren como nivel mínimo en una sola célula. Eso quiere decir que digo, un ser vivo se alimenta. Claro, la célula también se alimenta. Un ser vivo, no sé, lleva a cabo determinados procesos para poder reproducirse. Claro, la célula también se reproduce. Un ser vivo necesita respirar. La célula también necesita respirar, porque al fin y al cabo el ser vivo es un conjunto de células y cada uno de esos cumple con esas funciones vitales. Después, otra premisa de la teoría celular, y que está muy relacionada con la siguiente que vamos a ver, es que las células se originan de otras células. Hay una información genética en estas células, que es el ADN, que permite que justamente dé origen a otras células pasándole esa información genética. Por eso también decimos, como premisa justamente de la teoría celular, que las células contienen información hereditaria que pasan a sus células hijas. O sea, que no solo una célula viene a otra célula, sino que tienen ese ADN y que ese ADN pasa a las células hijas, y gracias a esto contienen la misma información, ¿sí? Entonces, todos los seres vivos están formados por células, todas las reacciones químicas ocurren en los seres vivos, todas las células, como vemos acá, se originan de otras células, salvo la primera, como vimos por teoría digamos, de los coacervados, del caldo primitivo, quimiosintética, como sea, salvo la primera, todas las demás se originan de otras células y contienen la información hereditaria que pasan a sus células. Bien, ahora hay un concepto que vienen viendo desde la primaria, yo creo, que es la división entre los dos grandes tipos de células que existen, que son la célula procariota y la célula eucariota. Vamos a profundizar, obviamente, sobre todo la célula eucariota en esta unidad, pero vamos a presentar a estas dos grandes tipos celulares
para que no se generen confusiones en criterios básicos, que es la primera introducción que hace la bibliografía de la cual ustedes estudian. La palabra procariota, cariota, viene de un término latín que significa carion, y carion es núcleo, o sea que cuando yo digo procariota, digo antes del núcleo. Y la palabra eu, en latín, significa nuevo, o sea, una célula nueva con núcleo. Desde el vamos, la definición del término tiene que ver con este compartimiento interno que abraza este ADN, que sería como el tesoro más valioso que la célula tiene que cuidar. La procariota no lo tenía guardado en este cofre que es el núcleo, la eucariota sí. Entonces, desde el vamos, decimos una célula procariota seguramente es más sencilla que la eucariota, ya que tiene compartimientos internos. Por eso decimos que la procariota es antes del núcleo y la eucariota tiene un núcleo verdadero. Ojo con esto, la procariota, porque el ADN lo tiene en una zona del citoplasma que le llaman nucleoide. Entonces por ahí se les confunde. El nucleoide es una zona en la célula, en cambio el núcleo verdadero tiene una membrana o envoltura nuclear. Esa es la primera diferencia. Segunda diferencia, el tamaño y la complejidad. Como las procariotas se piensa que son células más viejitas, más antiguas, y de hecho también lo vieron en la historia de la evolución de la Tierra, que la primera célula procariota tuvo origen hace 3.500 millones de años. En cambio, la eucariota hace 1.500 millones de años. O sea que tuvimos un planeta Tierra 2.000 millones de años poblado solo por estos bichitos que son las bacterias. Entonces, si bien son menos complejas, tengan en cuenta que tienen 2.000 millones más de años de antigüedad. Así que imagínense a los recovecos de la Tierra, en los cuales el ser humano todavía no llega y no sé si va a llegar alguna vez, que solo se han adaptado bacterias. O sea, se piensa que hay lugares en la profundidad del océano o en la altura de la atmósfera que el hombre no ha encontrado formas de seres vivos, pero se sospecha que seguro hay alguna bacteria que se metió por ahí porque se han adaptado prácticamente a todo. Y otra diferencia importante hay, que este ADN es una molécula que en la célula procariota se presenta como una molécula circular, en cambio en la célula eucariota es una molécula lineal. ¿Sí? En una es como un anillito y en la otra es así como circular de esta forma, y en la otra la presento en línea, que en realidad la molécula de ADN vieron que es como bastante conocida, la molécula esa en forma de zigzag. Bueno, dibujar en la pantalla es como medio difícil, pero después les paso un dibujito. Pero lineal quiere decir que esta doble escalera en caracol que existe forma una única línea, en cambio acá es un circulito. Esto es importante en características que vamos a ver mucho en la unidad 5, en ácidos nucleicos, el entender la diferencia de un ADN circular y lineal, así que es importante que lo vean. Ahora, muchas veces yo digo que el ADN es más simple en la célula procariota, pero ser simple no quiere decir que es una molécula simple. Esas son dos cosas distintas. Vieron, en la unidad pasada también ustedes vieron en ácidos nucleicos que estaba el ARN y el ADN. Y en el ADN le salía un dibujito de dos cadenas que estaban enfrentadas entre sí. O sea, una cadenita de nucleótidos entre sí con otra enfrentada, formando como escalones, como de una escalerita. Bueno, esta cadena doble es propia en cualquiera de los dos, célula procariota o eucariota. Cuando digo es más simple el ADN es porque no está tan enroscado justamente con algunas proteínas, como les nombra acá, las proteínas histónicas y histónicas en la célula eucariota es más compleja que estas proteínas que existen en la procariota. Pero si bien no es complejo en ese sentido, sigue siendo cadena doble. O sea, que esto acuérdenselo, una cadena de ácidos nucleicos y la otra enfrentada formando una cadena doble es propio de la célula procariota y de la célula eucariota también. Bueno, acá tienen lo que estábamos diciendo recién, el material genético en un nucleóide y no en un núcleo verdadero en la célula eucariota, y otra diferencia importante es la presencia de organelas membranosas en la célula eucariota que no existe en la célula procariota. ¿Sí? Estas son características generales, las más importantes. Vamos a visualizar obviamente un montón de otras mucho más interesantes, y a lo largo de todas las unidades que nos quedan vamos a ir puntualizando justamente las diferencias entre un tipo de célula y el otro, porque no son estas diferencias nada más, sino muchas más. ¿Hasta acá vamos bien? Sí.
Bien. Cualquier cosa, obviamente, cualquier duda que tienen, chicos, me interrumpen y paramos y visualizamos lo que tengamos que ver de nuevo. La unidad pasada también vieron que había un ancestro universal que se llamaba Luca, ¿sí? O progenote, que a partir de él se hubiese originado el dominio bacteria, más tarde el dominio arcae, que el dominio arcaea hubiera dado origen al dominio eucaria. Esta división en los tres dominios de la naturaleza, que reacondicionó la división de reinos con la cual veníamos trabajando hace mucho más tiempo, en esto, para introducir justamente lo que habíamos visto en la unidad pasada, sepan que en el dominio bacteria y en el dominio arcaea existen células procariotas, porque son bacterias. En cambio, en el dominio eucaria, como les dice en realidad la palabra, el dominio eucaria viene justamente de que existen células eucariotas, ¿sí? Entonces, desde ahora en adelante, cada vez que nombremos dominio bacteria o dominio arcaea, estamos hablando de esta célula procariota más primitiva y el dominio eucaria, esta célula eucariota. Ahora, es importante entender que si bien, como vieron también en la unidad pasada, Carl Guth fue el primero que propone esta idea de los dominios de la naturaleza, si bien no tenemos certeza de cuándo apareció uno y otro, sí hay registros fósiles que me evidencia que hubieron, como decíamos recién, 2.000 millones de años de evolución únicamente de una célula procariota antes de que aparecieran los primeros eucariotas. Entonces, si bien la célula eucariota es más compleja que la procariota y ha evolucionado más rápido, tiene más años de evolución la célula procariota y por eso la adaptación justamente a todas las condiciones que dijimos de este planeta, ¿sí? O sea, que hubo transiciones evolutivas en donde me dieron origen a esta primera célula eucariota y vamos a introducirlo ahora con una teoría importante, que es la teoría endosimbiótica que les nombré recién, pero sepan que no es el único evento evolutivo importante, sino que lo marcaríamos como un evento importante en el origen de la célula eucariota. Por eso les dice solo precedida en orden de importancia por el origen de la vida. O sea, no hay una teoría más importante que el origen de las células eucariotas más que el de las procariotas mismas que fueron anteriores. Esta teoría de origen de las células eucariotas es propuesta por una investigadora, Lynn Margulis, en el año 1967. Ahí en esta foto más o menos Lynn Margulis está en el año 2005, o sea que es como se vio más o menos en su último tiempo porque se murió en el año 2011. Y Lynn Margulis propone una idea en la cual pareció bastante descabellada, y aparte en biología vieron que tenemos una muy buena fascinación por Darwin, y lo que contradice a Darwin es como que no encaja. Y la teoría de Lynn Margulis no encaja mucho con la evolución de Darwin, porque Darwin me dice que todos los cambios tienen que aparecer escritos en el material genético, en el ADN. La teoría de Lynn Margulis es una teoría que se contrapone a esto. O sea, me está hablando de un organismo, esta imagen la tienen en la punta de clase y yo se les hice un dibujito así re sencillo, tipo Paint, para que se entienda. O sea, esta gran pelota sería una gran célula procariota que se quiso comer a otra que apareciera en el interior, pero no se la terminó de comer porque algo bueno hizo. A ver, ¿qué significa algo bueno hizo? En el origen de la Tierra, las bacterias se alimentaban lógicamente de las moléculas orgánicas que espontáneamente aparecían justamente en el planeta, por la actividad de síntesis que había en la Tierra. Pero llegó un momento en donde se empiezan a pelear las bacterias unas con otras porque los recursos no le alcanzan. Entonces, al no alcanzarme los recursos, empiezan a aparecer los primeros fotosintéticos, ¿sí? Los primeros fotosintéticos hubiesen sido los primeros organismos que liberaron oxígeno a la Tierra. Esos primeros organismos que liberaron oxígeno a la Tierra le dieron un metabolismo aeróbico a estas primeras células, que no eran anaeróbicas como las iniciales, sino aeróbicas, y yo con oxígeno puedo tener mucha mayor cantidad de energía que si no tengo oxígeno, ¿sí? O sea, el tener oxígeno disponible hace que justamente yo pueda tener muchísima más producción de ATP, que sería la forma energética, gracias a la presencia de oxígeno. Entonces, esta procariota aeróbica seguramente tiene una eficiencia energética mucho más grande. Como dice Selig, dice, se la fagocitó, claro, la célula grande, que no era aeróbica, sino anaeróbica, ¿sí? La grande, esta que estamos viendo acá y nos señala,
ese procariota anaeróbico se fagocitó a otra más chiquitita que era aeróbica. Entonces, al ser aeróbica y podía obtener mayor eficiencia energética, no les convenía comérsela. Porque imagínense, les pongo un ejemplo así numérico para que se entienda. Si este procariota anaeróbico, que sería el grande, tenía la capacidad de alimentarse de una molécula orgánica del planeta y por esa molécula orgánica obtenía, no sé, 10 moles de ATP, y este procariota aeróbico obtenía 100 moles de ATP de la misma molécula, cuando se la comió y vio que adentro era una producción de energía constante, dijo, ¿para qué me la voy a terminar de comer si me conviene que esté viva ahí? Le doy techita, le doy comida, le doy refugio, pero esta me da mucha mayor cantidad de energía de la que yo puedo producir. Le es más fácil a esta célula grande meter alimentos y que esta que estaba en el interior se encargue de degradarle y darle más energía, que la alcanzaba a ella misma porque es chiquitita, y le daba energía a la otra célula, que terminar de comérsela. ¿Se entiende el concepto? Bien, ahora solo les pido a los que hacen así con la cara, los que tienen la cámara Sí. apagada, no se escriban porque si no sé si se entiende o no. Sí, un poquito complicado, pero se está entendiendo de a poco, o sea, por los términos de cada célula. O Ah, sea, sí, se entiende de que se la fagocitó, o sea, que se apropió de la otra célula y se formó la mitocondria, puede ser algo claro, así. exactamente lo que después vamos a llamar mitocondria. Sebas ahí se la adoptó prácticamente, claro, la adoptó como o sea, primero la tenía encerrada como si la hubiera Te voy a llevar secuestrado a correr ahora. y después se dio cuenta que podían Me hacer compré un collar y te voy a llevar a correr. Sí, ¿Querés ir a correr? bien, esta adaptación así simbiótica que hicieron ambas fue como que a la procariota aeróbica que estaba dentro tampoco le quedó otra, ¿eh? O sea, o le ayudaba y le colaboraba o directamente se la morfaba. Pero en realidad después aprendieron a vivir en conjunto. Ahora, el problema más grande de esto es entender cómo la teoría de Lynn-Margulis prosperó en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la que vivió dentro y fue como un organismo, justamente por eso se llama endosimbiótica, endo de adentro, simbiosis de que ambas están en un acuerdo mutuo para sobrevivir. Pero esta que estaba en el interior, si bien puede haber colaborado, siguen siendo dos organismos distintos. Lo difícil de entender de la teoría de Lynn-Margulis, por eso les digo que por ahí se contrapone justamente a la teoría de Darwin. Es decir, bueno, pero ¿en qué momento estas dos cosas se convirtieron en una sola cosa? O sea, dos células distintas se convirtieron en una misma célula que coordinaba su mecanismo de reproducción. Aparte dice, bueno, pero si esto fuera cierto, entonces tienen material genético distinto porque eran dos células distintas. Entonces, esto es lo difícil de entender. En primer momento, y respondiendo a esta primera pregunta, la propuesta de Lynn Margulis, esta imagen que ustedes tienen acá, que la tienen en el apunte de clase también, nada más que está paisada, pero es la misma, es la imagen de Curtis para explicar la teoría endosimbiótica. Esta que tienen a la derecha es una imagen que en realidad incorpora el cuadernillo de la Facultad de Ciencias Médicas, también como imagen para resumir la teoría endosimbiótica. Les pongo las dos, tienen igual las dos, una en la punta, en el cuadernillo, porque en realidad son dos formas de explicar lo mismo, al fin y al cabo, pero se las pongo a las dos porque está dentro de la bibliografía que la Facu les pide. ¿Qué es lo que yo tengo que entender? Que estas organelas que están en el interior, digamos, de esta célula, que hoy son organelas independientes, como las mitocondrias o los cloroplastos, que serían los que fundamentan la teoría endosimbiótica, en algún momento esta pequeña célula aeróbica, que es la que está dibujada acá de naranja y era la más chiquitita que está dibujada en el otro esquema, fue introducida, fagocitada por una célula más grande, que es la que está acá dibujada en rosada, y esa célula que tenemos acá dibujada en rosado hubiese sido un procariota ancestral, o incluso después que hubiese evolucionado, porque fíjense que acá Curtis les dice célula eucariota precursora con núcleo en formación, y en realidad este núcleo en formación no se entiende cómo se formó, por eso el cuadernillo de la Facu les explica esto, que sería cómo la endocitosis de la membrana externa de la célula hubiese formado lo que nosotros hoy conocemos como núcleo, porque la teoría endosimbiótica no me explica cómo se originó este núcleo.
sí me explica cómo se hubiese dado origen a estas primeras organelas. Entonces, de acuerdo a esto, Celia dice que es invaginar. Invaginar es como que se hace un repliegue en la membrana. Es como esto, miren, esto que se ve acá, a ver si lo alcanzan a visualizar, yo se los voy a marcar en rojo. Esto que ven acá, que se está haciendo como para adentro, como si yo succionara y hago para después meterlo para adentro, es una invaginación. ¿Sí? La membrana se invagina y me mete fagocitándose este pedazo. Bueno, acá lo que apoya la teoría justamente de formación del núcleo, que no es la teoría endosimbiótica, ven, fíjense que se ve como una invaginación que se va metiendo hasta que termina formando este núcleo. Y después se separa este bloque de la membrana, entonces me queda el núcleo en el centro como una misma membrana, nada más que se metió para adentro. Eso significa invaginar. Claro, es como si lo chupara o lo succionara. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, esta invaginación de la membrana hubiese dado origen a obviamente, la fagocitosis que después se convirtió en una simbiosis de algunas organelas, pero también esta invaginación de la membrana hubiese dado origen al núcleo. ¿Por qué la teoría endosimbiótica se respalda principalmente en el origen de algunas organelas como las mitocondrias y los cloroplastos? Porque si yo tomo en cuenta la teoría de Lynn Margulis me dice que un organismo endocitó al otro, entonces si uno endocitó al otro, esto tendría que tener información independiente. Y en realidad es lo que ocurre. Por eso la teoría endosimbiótica explica el origen de mitocondrias y cloroplastos. A veces la imaginación de bacterias que serían como un fideíto, así como la colita de los espermatozoides, que está formada por una estructura que se llama flagelo, que vamos a ver en esta unidad. Bueno, hay bacterias que tienen esta forma así de fideíto, que se las llama espiroquetas, y también explica que la fusión entre ellas hubiese dado origen a células que tienen cilios y flagelos, pero como les dije recién, la teoría endosimbiótica no me explica el origen de la envoltura nuclear. Por eso la otra lámina que les da la Facultad de Ciencias Médicas para entender en realidad que la invaginación de la membrana únicamente hubiese dado origen al sistema de endomembranas. Pero ¿por qué la teoría de Lynn Margulis es respaldada desde la ciencia? Porque las mitocondrias y los cloroplastos sirven como evidencia. Chicos, yo no puedo decir hoy que una célula eucariota tiene adentro viviendo una bacteria. Sí, esto es incorrecto. Cuando digo que es la teoría del origen de mitocondrias y cloroplastos, no quiere decir que hoy nuestras células, que son eucariotas, y tienen adentro, por ejemplo, mitocondrias, digo, entonces tengo pequeñas bacterias viviendo adentro de cada una de las células. No, esto hubiese sido el origen hasta que se hiciera una simbiosis tan profunda entre una y otra que la mitocondria, que era como la célula bacteriana anterior que vivía adentro, perdió su individualidad y dejó de ser un organismo independiente. Solo dependía del comando de la célula de decir, bueno, ahora nos vamos a dividir o ahora no. Sin embargo, esta mitocondria y el cloroplasto que existe en células fotosintéticas se autorreplican. Eso quiere decir que ninguna de nuestras mitocondrias tiene la capacidad de ser generada por el ADN que nosotros tenemos en el núcleo de la célula. Solita se divide. Cuando nuestras células se van a dividir, las mitocondrias que hay adentro dicen, bueno, vamos a entrar en un proceso de división y se dividen. Pero nuestro núcleo celular no tiene la capacidad de generarlas. Eso quiere decir que es una célula propia. Se mueren adentro todas sus mitocondrias, por más de que la célula se divida, si no tiene una sola mitocondria para que dé a la siguiente, se termina muriendo, porque sin las mitocondrias no podemos producir energía en las células. ¿Sí? Siguen teniendo ADN propio. Enzima circular, como dijimos que era el de una bacteria, tienen genes de tipo procariótico y tienen enzimas que vienen justamente desde este ADN de tipo circular y que sigue teniendo un origen procariótico. Todas las células eucariotas hoy en la actualidad conservan estas organelas con estas características. Esto es lo que abraza la ciencia hoy y dice es mi evidencia para decir sí, lo que dice Lynn Margulis es cierto. Hasta ahora y hasta que se demuestre lo contrario, por lo menos. ¿Se entiende? O sea que una bacteria sería una premitocondria no fagocitada. ¿Una bacteria cómo? Sería una premitocondria no fagocitada.
Claro, pero no puedo definir una bacteria actual de Bien. esa manera, ¿sí? Bien. Porque la bacteria actual viene de una bacteria ancestral que nunca fue endocitada por otra y en realidad no participó de esta teoría endosimbiótica. O sea, nosotros tenemos que entender que las bacterias tuvieron un origen en la Tierra primitiva y fueron evolucionando hasta lo que hoy es en la actualidad. Pero algunas de ellas formaron, digamos, las primeras células eucariotas que siguieron por una rama evolutiva su propio camino. Ustedes tienen que entender que cuando vemos una lámina, a ver, esperen que se nos vuelva a poner como esta, que era la que compartía el origen desde el progenote, esta bacteria que está acá y que se bifurca en este camino y que me da origen a las primeras bacterias, a las primeras arcaeas, no quiere decir que haya bacterias que hayan seguido desde la Tierra primitiva evolucionando y llegando hasta la actualidad como bacterias. Las que llegaron al dominio Eucaria, este bloque acá en este punto que están viendo acá de intersección, el primer origen de las células eucariotas, es explicado por la teoría justamente de Lynn Margulis endosimbiótica. Pero todas las demás bacterias se siguen obviamente prolongando hasta la actualidad. ¿Se entiende? ¿Sí o hay alguna duda? ¿No? El núcleo se formó con la membrana de la bacteria que se comió, No, con la básicamente. membrana propia de la célula. Una invaginación de la membrana propia. Por eso vamos a ver que la envoltura del núcleo es como una doble membrana. Y en realidad es una doble membrana, por eso se piensa que se invagina. Porque nosotros tenemos una capita en la membrana y cuando yo hago una invaginación me queda como un colchón doble de membrana. Y justamente es la estructura que tiene la envoltura nuclear, que obviamente lo vamos a ver bien en esta unidad para que se entienda. Pero se hubiese dado por una invaginación de la propia membrana. El endocitar a otra bacteria, como era digamos, el origen de las mitocondrias y cloroplastos, hubiera dado origen a estas orgánulos, como las que Bien. tenemos acá. ¿Estamos bien? Sí. A partir de esta teoría endosimbiótica, y respondiendo justamente a esta propuesta de Lynn Margulis, existen otras teorías, como las endosimbiosis secundarias y terciarias, las cuales hubiesen dado origen a los primeros eucariotas, que son los protistas. La Dani les debe haber comentado la semana pasada que en los cuadernillos de estudio, y esto está también explicado en el videíto que teníamos en introducción, hay cuadritos que dicen anexo en la bibliografía, que son cosas que supuestamente la Facu sacó. Pero hay otros cuadritos que dicen ensayos. Los ensayos son apartados, en realidad, que la facultad hace desde los ensayos justamente de Curtis mismo, o sea, de la bibliografía, y es importante entender que este ensayo es fundamental para poder entender el complemento de algunas cosas que aparecen en esta unidad. Sin embargo, este ensayo de acá, y por eso les quiero hacer este avisito de endosimbiosis secundaria y terciaria, es un ensayo que cita este capítulo de Curtis, pero está mucho más adelante en el libro, y si bien está más adelante en el libro, no forma parte de una unidad que la facultad toma de ese libro, porque la Facultad de Ciencias Médicas les toma protistas, como vamos a ver cuando veamos protistas, de un libro que se llama Campbell y Rees, y no de este libro que es el libro de Curtis. Entonces hay que tomarlo con pinzas este ensayo, es el que está en la página 8, no sé si tienen ahí el cuadernito para poder visualizarlo, incluso tiene un esquema como bastante confuso, donde les dice cloroplasto con 2 membranas, cloroplasto con 3 membranas, cloroplasto con 4 membranas, entonces empiezan a ver esto y se empiezan a reconfundir. ¿Qué es lo básico y lo que tienen que saber de este apartado? Que los protistas hubiesen aparecido, como los tienen acá, hubiesen aparecido de las primeras células procariotas, o sea, bacterias, que son las que les están mostrando acá, ¿sí? Por ejemplo, acá hay una espiroqueta, que eran estas células que yo les decía que tenían formita como de colita, algunas anaeróbicas, otras aeróbicas, y las primeras fotosintéticas, que son las cianobacterias, se hubiesen fusionado, esto sería teoría endosimbiótica, ¿sí? Se hubiesen fusionado formando las primeras células eucariotas. Estas primeras células eucariotas son las que llamamos del reino protista. Y que estas del reino protista son las que hubiesen dado origen por fusiones, por simbiosis simultáneas, a lo que hoy conocemos como reino Plantae, Animalia y Fungi.
Esto es lo que yo quiero que tengan en cuenta. No se enrosquen mucho con ese ensayo porque es muy complejo en un contenido que la Facu no va a ahondar mucho. Cuando les habla de esto de cloroplastos con muchas membranas, lo que les quiere decir es, si una bacteria se comía a otra y tenía una doble membrana, ese cloroplasto, por ejemplo, si esa que se comió a otra es comida por una tercera, voy a tener 3 membranas, y si esa se come por otra, voy a tener 4 membranas, pero sin embargo, en la historia evolutiva, algunas de estas membranas se hubieran podido perder. Entonces les dice que si bien en el origen primitivo habían algunos, como cloroplastos, que en vez de tener una doble membrana, como ahora tenían 3 o 4, me hablaba de la simbiosis mínimas que habían tenido en la historia. Incluso este núcleo primitivo de las otras bacterias era lo que por ahí se había perdido generación tras generación en estos eventos de simbiosis, que este apartado lo llama nucleomorfos, que lo tienen ahí en la página 8, digamos en el tercer renglón de abajo para arriba, lo tienen resaltado en negrita. ¿Por qué se los he resaltado en negrita? Para poder aclarárselos ahora en el MIT, porque la Facu se los nombra en el apartado, pero no les define qué es nucleomorfo. El nucleomorfo sería como este núcleo provisorio que a veces ha ido separando en todos estos eventos de simbiosis simultáneos. ¿Sí? Nada más sepan que de la misma forma que se explica la teoría endosimbiótica de origen de un eucariota, hubiera dado origen por simbiosis simultáneas de otros eucariotas entre sí a lo que hoy conocemos como reino plantae, animalia y fungi, y hubiese dado origen en realidad a la teoría de la multicelularidad también, porque nosotros sabemos que existen organismos que en las bacterias no estaban, que son pluricelulares, o sea, están formados por muchas células que están trabajando en conjunto. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Bueno, Sí, sí, por ahora. ¿No? Bueno, voy a pasar a esta segunda parte. Les dejé de compartir porque lo tengo en otro Power, así que ahora cuando lo visualicen me dicen. Y lo que vamos a pasar ahora es a meternos un poquito en las diferencias entre estas dos, digamos, dos tipos de células, pero más profundamente nos vamos a abocar a la célula eucariota. ¿Por qué va a suceder esto? Porque en realidad vamos a tener una unidad, que es la unidad de reino monera, y la unidad de reino monera nos vamos a abocar a ver todas las particularidades que tengan que ver únicamente con la célula de tipo procariota. Entonces ahora más que nada nos vamos a abocar a las características de esta célula eucariota. Ya están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver en esta partecita entonces, desde esta célula eucariota, cuál es el tamaño promedio de estas células, su forma y la organización que tiene en el interior. De acuerdo al tamaño celular, si bien podemos hacer muchas escalas y en distintas bibliografías lo podemos encontrar de forma distinta, esta es una lámina que está en el libro de Curtis y que la Facu se los pide como, digamos, lámina importante de comparación de tamaño. Si bien les dice que la mayoría de las células eucariotas tienen un tamaño promedio que va de 10 a 30 micrómetros. Sin embargo, les dice que este promedio de 10 a 30 micrómetros es un promedio entre la célula de una planta y un animal, que son los dos organismos pluricelulares eucariotas más estudiados, pero sepan que no son los únicos. Nombramos recién a fungi, a protistas, entonces diría, bueno, la mayoría de las células miden entre 10 y 30 micrómetros. Sin embargo, en biología, y esto acuérdenselo hoy y hasta el final del cursado, siempre hay excepciones. Y les cuento una cosa, en la facultad les encanta tomarles esas excepciones, entonces encima uno cuando estudia dice, bueno, generalmente pasa esto, pero bueno, hay pequeños detallitos en los cuales no pasa. Bueno, les vamos a tener que prestar un montón de atención a los exceptos, siempre márquenlos con rojo, porque la facultad, o sea, la Universidad Nacional de Cuyo en el ingreso es muy estricto con esto y les son un montón los exceptos. Por eso en esta lámina sale en este dibujito más o menos, por ejemplo, una célula animal que tiene un promedio de 10 micras, ¿sí? O micrómetros. ¿Saben lo que es un micrómetro, no? ¿Todos? Es la unidad de medida para las células, ¿no?
Claro, sí, pero ¿qué significa matemáticamente? Sé que estas unidades lo van a repasar en esta primera unidad de matemática, pero no sé si ya lo han hecho la semana pasada. No, no lo hemos visto. Bueno, micra, que es esta letra que tienen acá, que es como la letra mu griega, es 10 a la menos 6. Eso quiere decir que es como una unidad que es 100.000 veces más chiquitita, ¿sí?, que un metro, o lo que diría lo mismo, la milésima parte de un milímetro. Pero esta unidad que tienen acá, que está con n, nanómetros, es 10 a la menos 9. O sea que es la millonésima parte de un metro. ¿Sí? No 100.000 veces más chica, sino 1.000.000 más chica. Estos prefijos, apréndanselos, igual lo van a repasar ahora en matemática en esta primera unidad, antes de empezar con física, pero digo, ¿por qué apréndanselo? Porque lo usamos un montón en biología. En biología, la mayoría de los componentes están medidos o en nanómetro o en micrómetro. ¿Tenemos excepciones? Sí, imagínense que un óvulo humano, que es una sola célula, por eso lo tienen acá de ejemplo, mide 100 micrómetros. 100 micrómetros. ¿Sí? 100 micrómetros es 0,1 milímetro, es casi visible al ojo humano. Y ni hablarles de otras células también enormes en otros animales, como, no sé, el huevo de una gallina, ¿sí?, que en realidad justamente pueden ser como mucho más grandes a nivel celular y podemos llegar, digamos, a lo que es visible en el intervalo, digamos, visible para el ojo humano. Entonces, esta escala que les hace acá y que vamos a profundizar un poquito más es cómo nosotros el primer microscopio que descubrimos, digamos, y que empezamos a profundizar en las unidades de medidas en el microscopio óptico nos permitió ver una determinada cantidad de células o visualizar apenas a las bacterias, pero después como la ciencia fue evolucionando a crear otros microscopios como el microscopio electrónico que nos permite ver partículas que no podríamos visualizar con un microscopio óptico y menos con el ojo humano. Por eso era posible, no sé, una teoría como la de la generación espontánea. O sea, por eso voy a pensar que puedo fabricar, no sé, una rata a partir de una camisa sudada, como se hablaba de la teoría de la generación espontánea, porque al fin y al cabo yo veía salir las ratas de ahí o veía salir las larvas de gusano de un pedazo de carne. ¿Sí? Sin un microscopio, solo mi unidad de medida era mi lente, digamos, era el ojo humano. Entonces fue avanzando a medida que el ojo humano fue avanzando también. Esta lámina, que acá se ve chiquitita, pero no se preocupen porque la tienen en el cuadernillo, en la página 11, como les dice ahí, es una lámina que también anexa la facultad y que la saca de otro libro, que es el libro de Campbell y Ricci, no del libro de Curtis, y esto se los pone como unidad de medida la facultad, así que ténganlo muy en cuenta. Ven que acá aparece como unidad de medida visible nada más, o sea, al ojo humano les pone como un ejemplo el huevo de gallina. ¿Sí? Fíjense en la unidad que yo tengo, la unidad de medida, como, o algunas células que en realidad en longitud, como una célula nerviosa, una célula muscular, puede medir varios centímetros, aunque obviamente de ancho sigue siendo invisible. Pero para que se den una idea, hay neuronas que miden, por ejemplo, no sé, más de 1 metro. Las neuronas que salen de la columna y que llegan a la punta del dedo gordo de su pie, es una sola célula y mide más de 1 metro. O las células de nuestros músculos miden, por ejemplo, unos 10 centímetros. Siguen siendo microscópicas porque en el ancho no les da para ser más grande, pero siguen siendo en una de las dimensiones visibles, digamos, al ojo humano. Entonces, esta tabla de unidad de medidas también ténganla muy en cuenta porque es un anexo que hace la facu de otra bibliografía. Y a esto siempre le tenemos que prestar muchísima atención. Ahora, vamos al punto importante, que es entender por qué las células tienen un tamaño determinado. Las células tienen un tamaño determinado porque en realidad tienen una relación volumen-superficie que es una restricción para que aumenten de tamaño. ¿Qué significa tener una restricción para que aumenten de tamaño? Ustedes imagínense que con todo su cuerpo, ustedes pueden llevar la fisiología y aguantar a todo su cuerpo porque tienen células que se encargan de la nutrición que justamente reparten esta energía a absolutamente todas sus células. Ahora, cuando hablo de una sola célula chiquitita, toda esta célula que ustedes están viendo acá, supongamos que es este cuadradito, en el punto medio tiene un núcleo y tiene un montón de organelas, y toda esta superficie que yo tengo alrededor es el lugar que yo tengo de contacto para hacer intercambio con el medio y obtener las moléculas que después van a convertirse en la energía necesaria.
Ahora, si yo aumento mucho de tamaño, mucho, el volumen adentro empieza a aumentar, pero la superficie disponible empieza a ser cada vez más chica. O sea que si yo tengo una célula que mide, por ejemplo, 1 metro, tengo un volumen enorme y no me alcanza para que le lleguen al interior de ese volumen de la célula el contacto con la superficie exterior. Es más, una neurona de nosotros que mide 1 metro, para que mide 1 metro y realmente todas sus células estén en contacto con el exterior y se pueda alimentar bien, es bien finita. Por eso es tan finita que no la vemos, aunque pueda medir 1 metro. Eso quiere decir, le estoy dando más superficie disponible de contacto con el medio para que al aumentar su tamaño realmente pueda tener contacto con el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación superficie-volumen es más grande en las células pequeñas, pero en las células grandes se empieza a disminuir. Fíjense este ejemplo numérico que también es de Curtis. Todo este bloque, que es un solo cuadrado, supongamos que es una célula, que mide 4 centímetros por cada lado. Tiene un volumen de 64 centímetros cúbicos. Si yo meto cada uno de estos cuadraditos que mide 1 centímetro a lo largo, el volumen también va a ser el mismo. ¿Se entiende? Sin embargo, la superficie de contacto de todo este bloque grande es cada una de estas 6 caras. ¿Sí? Todo esto yo lo tengo en contacto. En cambio, si yo comparo cada una de cada uno de estos bloquecitos, que sería una célula independiente, además de tener todas estas caras que yo estoy viendo, entre medio tiene un montón de caras, porque está dividido en bloques más chiquititos, y su superficie de contacto con el exterior es mucho más grande que si fuera un bloque enorme como en este caso. Fíjense, mismo volumen, pero mientras más chiquitito sea cada uno de los compartimientos, la superficie de contacto es mayor. Si yo relaciono la superficie por el volumen, quiere decir divido esta superficie por el volumen, fíjense que mientras más chiquitita es la célula, más superficie tiene de contacto. Células más pequeñas, mayor relación superficie-volumen, que es lo que estoy viendo acá. ¿Se entiende esto? Seguro, porque este es uno de los conceptos que más les cuesta entender de esta unidad. ¿Se entiende, sí o no? Sí, yo por lo menos sí. Bien. Analicen bien después el cuadrito como para entender qué es lo que están comparando, pero en realidad se lo han hecho con cubitos porque creo que es una de las formas más fáciles de entender, porque puedo medir fácilmente el volumen y la superficie, pero esto es lo que yo tengo que entender de mis células también. Mis células tienen un tamaño límite de crecimiento porque si crecerían más, como por ejemplo este gran cubo, si crecen más y su relación superficie-volumen es muy chiquitita, no me alcanza la superficie para poder intercambiar con el medio. No puedo tener células muy grandes porque esa célula grande ya no le alcanza el intercambio con el medio y los nutrientes para poder sobrevivir. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que tener en claro es que las restricciones del tamaño tienen que ver justamente con la relación superficie-volumen. Estos números, chicos, son un ejemplo. No quiere decir que nuestras células tienen como limitante la relación superficie 6:1 o 1,51, como les dice acá. Esto es un ejemplo numérico nada más para que lo entiendan. La facultad no les pide que ustedes sepan cuál es la relación numérica, en números real, entre las células y la superficie. Solo les pide que entiendan que mientras más pequeña es la célula, más grande es su relación superficie-volumen y más puede intercambiar sustancias con el medio. Bien, ahora vamos a este avance importante que es lo que yo les decía en la microscopía, cómo desde la microscopía se pasa a un microscopio óptico, que es el más sencillo, o fotónico se lo llama también, a un microscopio electrónico que aumenta la magnificación y me permite estudiar componentes más chiquititos en la célula. Primero, en el microscopio yo tengo que medir dos componentes que son muy importantes. Por un lado, la resolución,
que la resolución es la mínima distancia que hay entre dos puntos, ¿sí? O sea, la definición que yo tengo de la imagen, la mínima distancia entre dos puntos es lo que hace que se vea por ahí más borroso o menos borroso y yo lo ajusto en el lente del microscopio para poder ver la distancia mínima. En cambio, la magnificación es la relación que tiene el objeto que yo estoy viendo con el tamaño real. Por ejemplo, los microscopios ópticos, que son los que ustedes van a tener contacto en la facultad, cuando empiecen a cursar ya desde primer año, no es que no vayan a ver un microscopio electrónico, pero lo van a ver de lejos, le van a hacer, ¡ay, qué bonito que es este! Es más, van a ver algunos microscopios electrónicos de barrido que barren con partículas de oro, carísimos y que son los únicos, de los únicos que hay en América, y están acá en la Facultad de Ciencias Médicas. Pero lo van a ver de lejos y van a decir qué bonito, no lo van a manipular, pero los ópticos sí. Tienen lentes de 10 por, 40 por, 100 por, eso quiere decir que es la cantidad de veces que magnifican el objeto de acuerdo al tamaño real, ¿sí? Yo sé que es un bodrio ver esto teórico, pero en realidad para entender la relación de todo lo que vemos en célula, que son todos componentes microscópicos, tengo que entender un poquito la herramienta, que es justamente este microscopio. ¿Qué elementos tienen que ustedes conocer y que la facu les puede tomar? ¿Qué alcance tiene un microscopio óptico y qué alcance tiene un microscopio electrónico? Y además el mecanismo de funcionamiento que tienen, porque el microscopio óptico es una luz que atraviesa un haz sobre el preparado que está en una lente de vidrio y en realidad lo magnifica. ¿Cuántas veces lo magnifica? Y aproximadamente puede tomar planos que como máximo midan 200 nanómetros. Quiere decir que lo que es más chico de este tamaño no lo toma. 200 nanómetros es lo mismo que 0,2 micras. Por eso les decía que el microscopio óptico veo una célula eucariota o hasta una célula procariota, una bacteria, pero no veo las organelas en el interior de la célula. Son muy chiquititas. Estas ya las puedo visualizar con un microscopio electrónico, que ya lo hace de otra manera. O sea, lo que hace es enfocar un haz de electrones, que son las partículas cargadas negativamente sobre una superficie, y algunas transmiten digamos, ese haz de electrones y otros directamente lo hacen en una superficie de relieve, por eso se los llama microscopios electrónicos de barrido, y fíjense que alcanzan una magnificación mucho más específica y más chiquitita. El electrónico de barrido llega hasta 10 nanómetros, pero fíjense la dimensión tan pequeñita a la cual llega un microscopio electrónico de transmisión. En la práctica podemos visualizar hoy en día partículas más o menos de 2 nanómetros, o sea, con este límite. Pero teóricamente los microscopios electrónicos están avanzando para visualizar partículas, fíjense el tamaño, 0,002 nanómetros, o sea, una escala diminuta de partículas en el interior de la célula. Tienen una imagen también en el cuadernillo que les muestra la forma en la cual funciona cada uno de estos microscopios. Miren, chicos, no se tienen que estudiar cada uno de los componentes de un microscopio, pero la verdad es que ustedes el microscopio óptico lo van a manejar mucho en la facultad. Si ustedes han tenido en sus escuelas laboratorios, seguramente también han podido visualizar un microscopio como la luz viene desde abajo, como les muestra acá, y hay una lente que magnifica desde el lugar que ustedes están viendo, entonces veo la muestra como iluminada. La idea es que sepan o que entiendan que existen otros tipos de microscopios. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque hay muchas imágenes en el libro de Curtis que aparecen y les dicen microscopía electrónica en un microscopio electrónico de transmisión o electrónico de barrido. Entonces, cuando les nombra todo esto, la idea es que yo entienda el contexto del microscopio que me está hablando para saber en realidad qué es lo que me está hablando en esa microfotografía. Porque a veces yo veo una placa en la cual se ven algunas cosas como con relieve y no entiendo por qué. Es porque a veces hay una fuente de iluminación y a veces no. A veces en el microscopio electrónico de barrido, por ejemplo, la estimulación de los electrones me muestra como un relieve, justamente. Ahí se dice, nos van a hacer usar microscopios en la UNC, o sea, para ingresar. No, no hay parte práctica en el ingreso de la UNC porque ustedes les toman un examen teórico. Entonces, me van a tomar en la teoría cómo es un microscopio óptico, cómo es electrónico, bueno, y todos los conceptos, pero ustedes no rinden práctica en la facultad, ya desde que empiecen desde el primer año, sí. La primera materia, que se llama
de las moléculas a la célula, que en realidad es una mezcla de bioquímica y biología celular, ya empiezan a manipular en el microscopio desde primer año, y es más, no solo en esa materia, sino que después ven de las células al hombre que tienen histología, y en histología también están, todo el cursado de la materia, tienen 2 veces a la semana laboratorio y usan microscopio. Así que no se preocupen que les van a enseñar a usar esto cuando entren en la facultad. No les toman la parte práctica, pero si esto teórico puede entrar porque está en la bibliografía, obviamente, que les pide la facultad para ingresar. Es el libro de Curtis o los complementos que da justamente eso. Bien, ahora, aparte de, digamos, las características en el tamaño de la célula, dijimos que uno de los puntos importantes también era la forma celular. Sepan que una célula eucariota, además de tener una forma por la pared celular, que esto también es válido para los procariotas, o sea, que sean cuadradas, redonditas o lo que sea, no solo es el único motivo por el cual adquieren una determinada forma, esta pared celular, sino que además la adhesión de una célula con otra, o sea, el empujar una célula con la otra, o, acá hay una, me falta una, es citoesqueleto, me comí una O en el Power, el citoesqueleto de la célula también puede ser un componente que le dé forma a la célula. Por ejemplo, nuestras neuronas, que vieron este dibujito que se ve siempre así como una célula estrellada. Bueno, esta célula así como estrellada se la da el citoesqueleto. Entonces, hay células que tienen forma propia por la pared. Por ejemplo, las células animales, como las nuestras, no tienen pared celular. Entonces, la adhesión de otras células o el citoesqueleto es lo que le da la forma justamente a cada una de esas células. Y como les dije, hay una organización celular general, que esa organización celular general es lo que vamos a empezar a ver desde mañana, ¿sí? La célula eucariota se divide, este esquemita tenganlo muy presente porque desde mañana en adelante lo vamos a visualizar, los límites celulares, el núcleo y todo lo que hay en el interior de la célula que sería el citoplasma. Este es el eje en el cual está ordenado el cuadernillo de células. Una vez que ven célula eucariota, les empieza a describir primero los límites celulares, o sea, la membrana y la pared, después todo el núcleo, y después justamente el citoplasma que tiene cada uno de esos componentes, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos vamos a detenernos justamente para visualizar cada uno de los componentes. Tengan muy en cuenta y denle una revisada también para mañana a estas 2 imágenes que tienen en el cuadernillo de célula animal y de célula vegetal, porque ya les va puntualizando algunas diferencias importantes como la presencia de esta pared, de las grandes vacuolas, que son diferencias que deben haber visto también en la secundaria, pero denle un repasito para mañana que vamos a empezar a ver todos los componentes, digamos, de la célula eucariota. Bueno, chicos, hasta acá llegamos hasta hoy. ¿Alguna duda? Quería saber No. hasta qué página habían llegado porque yo justo no pude, me desconecté porque se me cortó el internet, recién vuelvo otra vez. Ah, bien, no te preocupes, igual, sabés que van a quedar las clases grabadas, como las estoy grabando ahora, así que después se las voy a pasar. Pero ahora Ok, Llegamos hasta la 15, hasta la página hasta la 15. página, o sea, con estas 2 láminas que les digo que visualicen, es hasta la 16. En la 16 donde estaría límites celulares, de ahí arrancamos mañana. Sepan sí que lo ideal sería como hacer una lectura previa, o sea que si llegan hasta la página 16 ven lo que hemos visto hoy, pero lo ideal sería que lean todo esto de límites celulares y los primeros componentes del núcleo, que es lo que vamos a ver mañana, así les aclara un poquito más, o sea, la clase les ayuda a entender lo que ya tienen con una lectura previa, ¿sí? Bueno, y esto que dice, vale, claro, no tiene dudas Valentín, dice, pero tiene que leer ciertos conceptos, sí. Hay mucha incorporación de nomenclatura en biología, chicos, y esto es así, pero ténganle paciencia porque son nombres que vamos a repetir tantas veces que lo terminan aprendiendo por cansancio, ¿sí? O sea, como que todo lo que está en célula vuelve a repetirse. Pero también está bueno cuando ya van trabajando en equipo, que ustedes por ahí si quieren pueden empezar a construir un glosario, y si no, ya les voy a subir a la carpeta de Drive también para que tengan el libro de Curtis de forma digital, no hace falta que lo impriman ni nada, como les dije al principio, pero el libro de Curtis al final tiene un glosario. Entonces, de última, tienen alguna duda con él y se van directamente al glosario para buscarlo y por ahí se les aclara ese concepto solito.
Profe, yo tengo el Curtis porque el año pasado fui a otro prep. Si quiere le mando foto a todos por el grupo del Sí, glosario. igual para que lo tengan ahí, lo tengan todo completo por las dudas, yo lo tengo en PDF, para compartírselos digo y lo tienen todos, pero no necesitan en realidad leer nada de Curtis porque nosotros hemos hecho toda la adaptación. Sí, por ahí los invito a que vean el glosario y por ahí van a ver las imágenes que son iguales. Es más, por ahí los confunde decir, ay, sí, tener todo el Curtis y por ahí tienen todo el Curtis, leen todo el Curtis y hay capítulos, les aviso de la Facu que no entran de Curtis, entran de otro, entonces por ahí es confuso en ese sentido. Así que el que lo tenga en la casa por ahí, como les digo, si refuerzan las unidades que la Facu les dice que entran de ahí, van a ser las mismas que vamos a dar nosotros a través del cuadernillo. Pero sí por ahí está bueno para que visualicen el glosario y algunas imágenes por si quieren hacer un complemento. Así que Sí, yo se los eso es puedo lo que yo hago, visualizo las imágenes que están en el coso. totalmente, sí, porque aparte si lo tenés al libro, se ven las imágenes más bonitas porque no pierden calidad, entonces eso está bueno. Pero yo se los comparto en PDF en la Sí, misma carpeta. encima mi tío estudió medicina y me dio el 6, el libro, el original, Ajá. así que también lo tengo. Bueno, y sí, igual han ido cambiando, no sé si tiene la misma versión.